Familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permitió llegar a este espacio sagrado, a este tiempo del Shabbat, día de consagración, día de dedicación para el Eterno. Amén. Así que damos la honra y la gloria al Padre Celestial que nos ha prestado vida. Vamos a orar para entrar al estudio de esta noche, que es la parashá semanal, la parashá número 44. Oramos y damos inicio con el tema. Baruch Adonai, Hameborah Leolam Baed. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, ponemos esta noche en tus manos, este inicio de Shabbat que ya hemos consagrado para ti. Te pedimos, eterno Rey, que seas tú hablándonos en esta noche a través de tu santa y bendita Torah, a través del estudio de tu palabra, eterno Rey de los cielos. Bendice a cada hermano y hermana, a cada hombre y mujer que nos han de escuchar por los diferentes medios, Señor, donde se está distribuyendo tu palabra. Permite que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra exhorte, que tu palabra consuele, que tu palabra edifique, Padre. Reprendemos toda malicia del diablo, todo aquello que no es tuyo y lo que no proviene de ti. Todo instrumento de distracción, eterno Rey. Permítenos, Padre, en esta noche obtener sabiduría de lo alto, la comprensión de tu palabra, para ponerla por obra y también para poderla enseñar a los demás. Oramos, Señor amado, por sanidad para todos aquellos que están afectados, declarando refuah sheleimá, sanidad total. Oramos, Señor amado, por los hermanos que están bajo cautiverio, en el secuestro en Gaza. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, ayudándolos, dándole ánimo, Padre amado, que ahí en medio de esa oscuridad donde ellos se encuentran, en esos túneles, que ellos puedan sentir tu presencia y tu manifestación, eterno Rey. Pedimos que los visites y que les dé la fuerza que ellos necesitan, Padre, y que sean devueltos a casa pronto, Padre. En el nombre y por los medios de Hamashiach. Amén y amén. Bien, familia, gloria a su nombre. Gracias a todos por estar acá. Vamos a me ve por acá la enseñanza de hoy, que estamos en la parashá número 44, la palabra parashá, que significa porción, porción. Eso es lo que significa la palabra parashá. Parashot significa porciones, ¿ok? Son 54 parashot, 54 porciones del estudio, del ciclo de estudio anual, ¿ok? Individualmente se pronuncia parashá. Hoy nos corresponde la parashá número 44, la parashá de Barín, iniciando un nuevo libro y el último libro de la Torá, de lo que es la Torá, los primeros 5 libros, amén, del Tanakh. Bendito sea el nombre del Señor. Y con ese nombre es que inicia Devarim. Amén. Devarim se encuentra, la parashá de Devarim, en el libro que se conoce como Deuteronomio. Más adelante vamos a hablar un poco sobre ese tema. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22, ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Amén. Aliyot. Bien. Su nombre sea la gloria. La palabra aliyá, cada una de estas porcioncitas, estas divisiones, se llama aliyá. La palabra aliyá significa subida o ascenso. Amén. Entonces, en conjunto son aliyot. Eh, Cada vez que usted y yo estudiamos Torah, estamos ascendiendo, estamos subiendo, estamos haciendo aliyá. Amén. En el ámbito espiritual. Amén. El estudio de la Torah lo que hace es que nos eleva a un nivel mayor de la espiritualidad. Bien.
La lectura de la Haftarah la tuvimos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 27, y la Mishnah Nazarita o la lectura del Brit Hadashah, que también de alguna tomamos allí. Como siempre, tratamos de utilizar la metodología, amén, del More Rico Cortés, amén, y la escalera educativa para dar un poco más de énfasis y explicación para comprensión de los temas que estudiamos siempre durante la semana. Bien, su nombre, Gloria. Devarim significa palabras. Devarim en hebreo es palabras, ¿ok? Este título refleja la importancia del discurso final para el pueblo de Israel. Devarim resalta el poder de las palabras como vehículo de enseñanza, memoria y legado, su capacidad para instruir, guiar y transformar. Para los creyentes, esta parasha enfatiza el poder y la responsabilidad de las palabras en la transmisión de la fe y la obediencia a Elohim. Las palabras de Barín, de Moshe, recuerdan a los fieles su pacto con el Eterno y la necesidad de vivir según sus mandamientos, fortaleciendo su relación. En la parashá de Barín, que significa palabras, Moisés comienza su discurso final al pueblo de Israel, recordando sus viajes y las lecciones aprendidas durante los 40 años en el desierto. Moisés enfatiza la importancia de la obediencia a Elohim y la fe en sus promesas. Relata la negativa del pueblo a entrar en Canaán, las batallas contra Sihón y Og y la distribución de las tierras al este del Jordán, preparando a Josué para liderar la entrada a la tierra prometida. Así, a grandes rasgos, es lo que contiene esta preciosa parasha de Barín, palabras. La primera lilla se encuentra en Devarim o Deuteronomios capítulo 1, versículos del 1 al 11. Ahí mismo dice, este es el quinto libro que escribió Moshe, como está escrito en Devarim capítulo 31, 24. O sea, aquí mismo resalta que este libro de Barín o Deuteronomios, como se le conoce popularmente, fue escrito por Moisés. Los primeros 5 libros se le atribuyen a Moisés. Amén. Desde Génesis a Deuteronomios, Bereshit en el hebreo, a Devarim en hebreo. Son 5 libros. Lo que en el ámbito religioso se le conoce como el Pentateuco. Amén. Y en el ámbito hebreo original es Torah. Los primeros 5 libros es la Torah, que fue mal traducido como ley, porque en realidad la palabra Torah lo que significa es instrucciones. ¿Okay? Dentro de las instrucciones sí hay leyes, hay mandamientos, hay hukim, amén, decretos. Bien, entonces, dice en Devarim 31:24, Moisés siguió escribiendo las palabras de Devarim. Amén. Devarim, que es en el plural y en el singular es Dabar. Amén. Dabar, palabra. Devarim, palabras. De esta Torah en un libro ha terminado cuando había terminado. ¿Ok? Devarim es una reafirmación de que aquella Torah ya fue dada desde el y en las llanuras del Moab. ¿Ok? Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá, amén, que es Génesis, Éxodo, Levítico y Números. En hebreo es Bereshit, eh, Bamidbar, eh, Vayikra, Bamidbar, amén. Entonces, Devarim es afirmar aquella Torah que ya fue dada desde el monte Sinaí en las llanuras del Moab. Y Shemot, palabra me faltó, ¿ok? Shemot es salidas. Se diferencia de los otros 4 libros de la Torá de manera que no recopila las palabras dictadas
por el Eterno directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas en su clase, Moshe Rabenu. Amén. Por lo tanto, este libro constituye una repetición. Amén. Es las últimas palabras de Moisés escritas en este libro, es la recopilación de lo que ya el Señor había hablado anteriormente. Es como el último mensaje. Voy a recordarles que fue lo que el Eterno les dijo. Es repetirles una vez más la Torá. ¿Ok? Se diferencia de los 4 libros de la Torá de manera que no recopila las palabras dictadas por el Eterno directamente, sino las palabras transmitidas a través del mayor de los profetas en su clase, Moshe Rabenu. Por lo tanto, este libro constituye una repetición y explicación por medio del profeta Moshe de la Torá que ya fue dictada y entregada una vez por todas desde el cielo. Por eso el libro empieza, estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Esto no significa que no sean palabras del Eterno, sino que en vez de dictar las palabras directamente, ahora son filtradas y transmitidas por el instrumento humano que ha llegado al mayor nivel de profecía que existe. Son palabras del Eterno por medio de Moisés, como está escrito en Devarim capítulo 1, versículo 3. Deuteronomios 1:3 dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yuke Bajé le había ordenado acerca de ello. Amén. Entonces, ahí es, hermano, que hay que entender que cada uno que habla debe hablar conforme a la palabra de Dios. Porque aquí no hay nadie que sea mayor que Moisés. Amén. Nadie es mayor que Moisés. Déjenme presentarle algo aquí, déjenme buscarlo acá. Porque eso es importante, que aunque pareciera que no, es importante entenderlo bien, sobre todo aquellos que de una o de otra manera el Eterno nos ha puesto en gracia para predicar, para enseñar su bendita palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver qué dice. El que habla, amén, hable conforme a las palabras de Dios. El que habla, el que predica, el que enseña, amén. Así tenga el título ministerial que quiera tener. Apóstol, como le gusta a muchos, profeta, maestro, evangelista, cualquiera sea el título. Ok, el problema no es el título. El problema es que la gente, muchos del sistema religioso, hablan lo que se les ocurre o lo que a ellos les conviene para ganancia y provecho propio. Aquí el apóstol Pablo, perdón, dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Moshe Rabenu? Moisés, el profeta Moisés, ¿qué fue lo que hizo? Dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había ordenado acerca de ellos. Entonces aquí lo que quiere resaltar es que Moisés no se inventó absolutamente nada. Él simplemente es el transmisor de las palabras que el Eterno le está dando. Amén. Sin embargo, como no son palabras dictadas directamente por Hashem, la base para las palabras del 5 libro de Moshe ya está establecida en los 4 primeros libros. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escritos con actitud para así ser el fundamento para el 5 libro de Moshe. ¿Ok? Entonces, los primeros 4 libros es el fundamento para este 5 libro. Y el resto de la escritura
el resto de la escritura. Llámese profetas, llámese libros inspirados, libros de inspiración, libros poéticos, Brit Hadashah o Nuevo Testamento, todo está basado en los primeros 5 libros. ¿Ok? Vamos a verlo. Recordemos que el fundamento de una casa es el que sostiene toda la casa. De la misma manera, los 4 primeros libros de la Torá fueron dictados letra por letra al profeta Moshe y escritos con exactitud para así ser el fundamento por el cual el 5.º libro de Moshe. Amén. Estos 5 libros llamados la Torá de Moshe son a su vez el fundamento para el resto de las escrituras. Los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua o el libro de Josué, en el libro, en el Tanaj hebreo. En el Tanaj hebreo, Josué entra, creo que en la Biblia evangélica entra como libro histórico, si mal no recuerdo. Pero en la Biblia hebrea entra como libro profético. Entonces, imagínese usted. Entonces, los libros proféticos que luego fueron añadidos, empezando con el libro de Yehoshua o Josué, no cambia nada del fundamento ni añade al fundamento como está escrito en Devarim 4:2. Nada se puede añadir, ningún otro libro desde empezando por Josué hasta el libro de Jicalut o Apocalipsis, Revelación, nada puede cambiar al que estableció en la Torá o en el Pentateuco. Nada puede cambiar. Según lo dice ahí Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Devarim 4:2. Nada añadiréis a la palabra que yo os mando, ni de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, que vuestro Dios. Ahí está más claro, no canta un gallo. Amén. Entonces, dice en Devarim capítulo 12:32, toda la palabra que yo os ordeno, cuidaréis de hacerla, o sea, de ponerla en práctica. No añadirás a ello, ni quitarás de ello. Nadie puede quitar, nadie le puede añadir. Aquí no cabe el cuento, es que sí, ahí dice eso, pero a mí Dios me reveló esto. No es que Dios trató conmigo, a mí Dios me habló que lo hiciera así. Si hay alguien que viene con esa historia de que Dios le habló, que se le apareció un ángel, que se le apareció el Señor, que el montón de cosas que se inventa la gente para justificar de sus malas doctrinas, manipular a la gente por revelación. Ya todo está revelado. Si algo Dios va a hablar, hermano, tiene que ser en sueño, en visión, en profecía, lo que sea. Yo creo en los dones espirituales. Yo creo en los dones que habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Yo lo creo. Yo creo en todos esos dones. Pero todo tiene que estar basado en lo que ya el Señor estableció en la Torá. Si hay algo, un sueño, una revelación, una palabra profética, lo que sea, te esté hablando que no esté conforme a lo que dice la Torá, eso es una falsa profecía, eso es un falso sueño, feta, si hay alguien te lo está diciendo, o es un sueño que tuviste, o una de dos, o el enemigo se te está infiltrando en la mente, o fue que comiste demasiado ahí en la noche y estás teniendo cosas, sueños raros. Pero todo tenemos que llevarlo a la Torá. Sueño, visión, palabra profética, lo que sea, tenemos que basarnos, el filtro es la Torá. Amén. Entonces, toda la palabra que yo os ordeno cuidaréis de hacerla, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Los libros de los profetas anteriores, Yehoshua o Josué, hasta Segundo de Reyes, y los profetas de Isaías a Malaquías, los escritos, los que tuvimos, amén, Salmos y Segunda de Crónicas, hasta Segundo del libro de Crónicas, todos esos libros, nada de eso, amén, y además de eso,
Los escritos mesiánicos, desde Mateyajo o de Mateo a Revelaciones, Apocalipsis, no pueden añadir nada a las palabras de la Torá que Adonai dio a Moisés, ni quitar de ellas. Perdón. El fundamento de revelación escrita ha sido puesto una vez por todas y los demás libros no pueden formar parte del fundamento ni quitar del fundamento. Los demás libros inspirados divinamente van explicando y dando más luz sobre lo que ya está escrito en el fundamento, como lo explica el apóstol Pablo en Efesios 3:5. Aunque ellos también son libros inspirados por el Espíritu de Hashem, no tienen el mismo nivel de autoridad que la Torá de Moshe. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuevos conceptos que son deducidos de alguna de las otras escrituras que no se encuentran en la Torá de Moshe. Puesto que toda revelación que viene después de Moshe tiene que estar fundada en sus escritos, como dice el Evangelio de Juan o Yohanan, capítulo 5, versículo 46. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, aquí está hablando Yeshua, si ustedes de verdad le creen a Moisés, creyeran a Moisés, a mí me creerían porque fue acerca de mí que él escribió. Amén. En Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la Torá escrita, aparte de la Torá, la justicia de Dios ha sido manifestada en la Torá viviente. ¿Quién es la Torá viviente? Yeshua. Yeshua es la Torá viviente, atestiguada por la Torá y los profetas. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá a los romanos? Que además de la Torá escrita, que es el fundamento, la justicia ha sido manifestada en la Torá viviente, o sea, en el Mashiach Yeshua, que tanto la Torá y los profetas, o sea, el Tanakh, hablan de el Mashiach. El libro de los Hechos, Maseh Hasalim, libro de los Hechos de los Apóstoles, dice en el capítulo 26-22, sin embargo, hasta este día he tenido la ayuda de Adonai Yehuvah, estando firme, dando testimonio a pequeños y a grandes, siendo nada más que lo que ambos, diciendo nada más que lo que ambos, ¿cuáles ambos? Los profetas y Moshe dijeron que pasaría. ¿Qué están diciendo aquí el apóstol? El apóstol está diciendo, yo sin embargo, hasta este día me mantengo firme, ayudado por Adonai, estando firme, dando testimonio, predicando, hablando, eso es dar testimonio, predicando a pequeños y grandes, diciendo nada. O sea, que él no se inventó otra doctrina, que él no habló otra cosa que no sea lo que está escrito en los profetas y en la Torá de Moisés. Para los que dicen que Pablo habla en contra de Moisés o en contra de la Torá o en contra de la ley de Dios, no, señor. Pablo mismo está diciendo, yo me he mantenido firme. Dios me ha ayudado, Adonai me ha ayudado. Me he mantenido firme, dando testimonio, predicando, enseñando, hablando, nada más de lo que ya está escrito en los profetas y en la Torá. El libro de Devarim se divide en tres partes, que corresponde a los tres libros, Éxodo, Levítico y Números. Amén. Y es por eso que también es llamado Mishneh Torah. Mishneh Torah, que significa repetición de la Torah. Mishneh es repetición. Mishneh Torah, repetición de la Torah.
sacado de Deuteronomio. Amén. Que la palabra Deuteronomio, la palabra griega que le pusieron al libro de Devarim. Y esta palabra Deuteronomio lo que significa es repetición. Repetición. ¿Ok? Deuteronomio, repetición de la ley. Capítulo 17, versículo 18 dice, y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia. Aquí está hablando de los reyes de Israel, que este es uno de los mandamientos, de los 613 mandamientos. Y esto es una misma para el rey de Israel. Amén. Una orden que el Eterno le dio es, y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de la ley en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Entonces, el rey de Israel, cualquiera que esto sea, Saúl, David, todos ellos, por orden del Eterno, tenía que escribir letra por letra hebrea de los libros de la Torá. En el nombre Deuteronomio viene de Deuteronomion, que es la forma latina de Deuteronomion, que aparece en la Septuaginta y significa la segunda ley o repetición de la ley. Por eso es que a este libro, en vez de llamarle Devarim, como es su nombre original, le pusieron este término de Deuteronomio porque es repetición de la ley. Las tres partes son las siguientes, las tres partes en las cuales se divide el libro de Devarim. Amén. Que va desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 5. Amén. Que es la moral y amonestación. La segunda parte es del capítulo 5, versículo 6 al capítulo 27, versículo 8, leyes diversas. Y del capítulo 27, versículo 9 hasta el capítulo 34, versículo 12, bendición y maldición. Amén. Al comparar el libro de Devarim con los antiguos documentos del pacto que han sido encontrados por los arqueólogos de los eteos y otros pueblos orientales del periodo 1500 al 1300 antes de la era mesiánica, o sea, antes de Mashiach, que entre otras cosas regulaban la relación entre los reyes y sus súbditos. Se ve una estructura muy similar, con introducción, recuento histórico, condiciones del pacto, el propio documento del pacto, bendiciones, maldiciones, conclusión y duración del documento. Según la tradición, el capítulo 34, que habla de la muerte de Moshe, fue escrito por Yehoshua, por Josué. O sea que este libro de Devarim, que es una de las grandes preguntas, ¿quién fue el que escribió si ya Moisés había muerto? Bueno, según el rabinato, los jajamín, los sabios de Israel, le atribuyen este último capítulo de Devarim o de Deuteronomios, capítulo 34, a Josué, a Yehoshua. Él le terminó la conclusión, pero los otros capítulos que tienen que ver con todo lo que son las leyes, la repetición de la ley y todas las instrucciones y las últimas instrucciones de Moisés fueron escritas por Moisés. ¿Okay? Estas son las palabras que habló Moisés a Israel. Devarim, ahora sí comenzamos aquí el estudio. Todo esto era introducción. Devarim capítulo 1, versículo 1, Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés. Estas son las Devarim, ¿ok? Que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Tisahab. Según Rashi, al usar la palabra Devarim, se trata de amonestaciones, porque es una manera más severa de expresarse comparado con la manera como está escrito el resto de la Torá.
En los libros de Jeremías y Eclesiastés, que también son libros de amonestación, se encuentra la misma palabra y una equivocación. Se encuentra la misma palabra en la introducción Dibrei, palabras de, Dibrei, palabras de. Los lugares son mencionados aquí son lugares donde los hijos de Israel riñeron con el Eterno durante su viaje. Amén. Estos lugares. Amén. En el Arabá, frente a Suf, entre Parán, entre Tofel, entre Labán, en Haserot y en Disahab. Esos fueron lugares donde hubo contienda del pueblo contra el Eterno y contra sus siervos. Amén. Rachi dice, puesto que se trata de palabras de amonestación y que enumeran todos los lugares donde habían provocado la ira del omnipresente, se han disimulado los hechos, recordándolos en términos generales por consideración a Israel, como para no machacar más de lo que se debía. El Targum de Onkelos. El Targum es una traducción del arameo de los libros de la Torá. Hay diferentes, está el Targum Jonatán, el Targum de Jerusalén, el Targum de Babil o Babilonia y el Targum Onkelos. El Targum de Onkelos tradujo este versículo de esta manera. Moshe os ha amonestado por haber pecado en el desierto y por haber traído la ira divina en el valle de Moab. Desde entonces, frente al mar de Cañas, que es el mar de Suf, amén, que en la traducción al español es mal llamado Mar Rojo. Realmente no se llama Mar Rojo, se llama Mar de Cañas, amén, en Suf. Por haber murmurado contra Dios en Parán y por haber hablado en términos desaprobatorios en Tofel, sobre el maná en Labán, por haber pronunciado en Hatzerot críticas sobre el alimento y por haber erigido antes el becerro de oro en Disahab. Los hijos de Israel habían pecado en el desierto, según en Shemot, en Éxodo 16:3, en el Arabá, según Números 25 del 1 al 3, frente a Suf, frente al mar de Cañas, y según Éxodo 14:11 y Salmo 106:7 en Parán. Según Números 12:6, perdón, y el capítulo 13, denigraron lo blanco en Éxodo 31:16, se rebelaron en Hatzerot, según Números 11:35, y levantaron el becerro de oro, según Éxodo 32. Oseas 2:8, la palabra Disahab se entiende como bastante oro. En Devarim 1:2 dice, 11 jornadas hay desde Horeb por el camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. Rachi, el rabino Rachi dice, muestra que las evidencias de que los hijos de Israel hicieron ese viaje en 3 días. Así se ve que Adonai tenía mucho interés en introducirles en la tierra. Cuando habla aquí, por ejemplo, 11 jornadas, 11 días de camino, 11 días, 11 jornadas. O sea que ellos estaban a 11 días de cruzar a la tierra prometida. Rachi dice que muestra las evidencias de que los hijos de Israel hicieron ese viaje en 3 días. O sea que en 11 días el Señor se los acortó en 3 días, le aceleró porque el interés del Eterno era introducirlos en la tierra, pero ellos se rebelaron y no entraron. Entonces, normalmente tardaban 11 días entre Horeb y Kadesh. Sin embargo, este dato contrasta con el siguiente versículo que habla de 40 años que los hijos de Israel habían estado de vueltas por el desierto. Horeb es donde la Torá fue entregada y Cades Barnea está cerca de la frontera sur de la tierra prometida. Si los hijos de Israel hubieran creído en el Eterno, hubieran entrado en la tierra mucho antes. O sea que fue cuando ellos enviaron los espías. Y cuando los espías regresaron, o sea, ellos estaban cerca de la frontera. A 11 o 3 días en Rashi.
Pero como se rebelaron, esos días se volvieron 40 años. Porque 40 días fue lo que estuvieron los espías dentro de la tierra inspeccionando. Deuteronomios 1:3, y sucedió en el año 40, en el mes 11º, el primero del mes, que Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yuquebaque le había ordenado acerca de ellos. Moshe habló sus 3 discursos que constituyen todo este libro durante 36 días para luego morir y ser dado el día 7º del 12º mes llamado Adar. Este texto nos enseña que Moshe no habló estas palabras sacándolas de su propia mente, sino todo lo que dice está bien fundamentado en la revelación que el Eterno ya había dicho a los hijos de Israel. Repetirle lo mismo que ya el Señor les había dicho. Moshe es un buen ejemplo a seguir para todos los que exponen la enseñanza, para todos los predicadores, maestros y todo aquel que tiene la función de ser un portador del mensaje de Dios. Amén. Tenemos un ejemplo a seguir, Moshe. Moshe es un buen ejemplo a seguir para todos los que exponen la enseñanza de la Torá, como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno predica, que esté fundamentado en la Torá. Si alguno sirve, sirva según los recursos que Dios le haya dado, para que en todo sea Dios glorificado, pues a él pertenece por la mano de Yeshua HaMashiach la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Que fue lo que le leí en otra versión. Amén. Si alguno predica, si alguno enseña, si alguno es maestro de la Biblia, si alguno inclusive maestros, como le llaman en algunas congregaciones, maestros de escuela dominical, maestro de niños, maestro de jóvenes, maestro de em, líder de damas, líder de caballeros, y le toca enseñar, le toca predicar. No venga aquí con el cuento, tuve un sueño y Dios me habló esto. No, lo que usted va a hablar, lo que usted va a enseñar al grupo que se le haya confiado, ya sea de jóvenes, de niños, de adultos, lo que sea, a la congregación en general, hable, predique, que esté fundamentado en la Torá, conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, mi Roe. Amén, amén. Gloria a Dios. Y amén, amén. Entonces, tenemos que dejarnos ya, hermanos, de estar prestando oído a esa gente que sin fundamento bíblico se sacan unas cosas que usted dice, ¿de dónde se lo inventan? Y estoy hablando en general, en general. Yo escuché a un hombre de raíces hebreas, oiga bien, decir que Yeshua, su carne no era humana, que era carne de cordero literal. Locuras. Es súper famoso. Tiene a nivel mundial una organización tremenda. Hay que tener cuidado, hermano, en todo. Nuestro fundamento tiene que ser la escritura. Me apropio en estos momentos de las palabras del Morel Rico Cortés. No me crea a mí. Valídelo todo. Busque la información, busque la palabra. Tenemos que, hermano, estar fundamentados en la escritura, no en los pensamientos de un hombre, no en lo bonito que habla, una bonito que se viste, si tiene una congregación de 1000 o que si tiene una congregación de cientos. No, hermano. No es por la multitud que sigue a aquel predicador. Es más, no es porque haga señales, no es porque haga milagros, no es porque haga prodigios, no. Es por el fundamento que tenga de la Sagrada Escritura. Entonces, Deuteronomios 1:4. Deuteronomios 1:4 dice: después de derrotar a Sehón, o Sejón, rey amorreo,
que habitaba en Hesbón, y de vencer en Edrei a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Og, el último gigante, el último gigante. Ese Og es el que dice que solamente su cama medía 4 metros de largo y que era de hierro. Solo imagínense, ese era Og, rey de Basán. Según Rachi, Tarot era la ciudad y Edrei era el reino. Amén. En Devarim 1:5 dice, allende en tierra de Moab, Moisés comenzó a declarar esta ley diciendo, allende a orillas, allende al Jordán, a orillas del Jordán. Amén. O al otro lado del Jordán. O sea que ellos ya estaban ahí para cruzar. Allende al Jordán. La palabra ha sido traducida como declarar. Moisés comenzó a declarar. La palabra hebrea que ha sido traducida como declarar. Amén. Como lo dice también en la Reina Valera del 60. En la versión del 95 dice proclamar. Amén. Explicar, según la Biblia de las Américas. Amén. Cualquiera que sea esta, es la palabra hebrea bahar. Bahar, que lo encontramos en el diccionario con el H874, el hebreo. ¿Ok? Que significa explicar, aclarar, esclarecer, comentar, exponer, inculcar, escribir, grabar. Moisés comenzó a declarar. Entonces podemos, tomando la traducción Bar, podemos decir entonces, Moisés comenzó a explicar, a aclarar, a esclarecer, a comentar, a exponer, a inculcar, a escribir, a grabar esta ley en los corazones de Israel. Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación. Por lo tanto, de manera estricta podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moshe y lo que viene después son explicaciones, aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dado del cielo. Como hemos dicho antes, la base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros de Moshe, que son el fundamento, junto con el toque final del fundamento, que es el libro de Devarim, que contiene 200 de los 613 misbot. O sea, que solamente en el libro de Devarim se encuentran 200 mandamientos de los 613. Entonces, ¿qué quiere decir Yeshua cuando habla de un mandamiento nuevo? Amén. Adelantándome quizás a la pregunta. En el Evangelio de Yohanan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, que dice, os doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. También se amen unos a otros. Yeshua, ya lo dijimos anteriormente, no puedes añadir, no puedes quitar. Yeshua cumplió la ley a cabalidad. Amén. Entonces él no podía añadir. Y este mandamiento, os doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. No es nuevo porque ya está escrito en Levítico 19:8. Vamos a buscarlo. Levíticos 19:8. Levíticos, ¿qué dije? 19:8. Amén.
Ok, lo que pasa es que es del hebreo. En esta versión no me lo tira. Vamos a ver si es Levítico 19:8. Esta es que la versión que tengo acá no es del hebreo. Luego se los busco. Ok, Levítico 19:8. Dice, Él no añade un nuevo mandamiento para que sean 614, porque ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver una cosita. Amarás a tu prójimo como a ti mismo en la Torá. Amén. Okay. Dice, uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. No es que él está dando un nuevo mandamiento. Él está dando la explicación. ¿Por qué pasaba esto? Porque muchas veces también con que a ustedes se les dijo, más yo os digo, porque había mucha gente que como no sabía leer, que eran gente analfabetas, mucha gente en la época, entonces, y no sabían leer, simplemente se quedaban con lo que oían. Y a veces la explicación no era la correcta. Yeshua lo que hace es explicar. Amén. Explicar. Entonces, para ellos quizás era algo nuevo, pero no. Ok, Levítico 19:18. Yo estaba buscando Levítico 19:8. Ahí está mi equivocación. Déjeme buscarle aquí 19:18. Es, no te vengarás. Está aquí. Aquí está el mandamiento que Yeshua está mencionando, pero no es un nuevo mandamiento. Míralo ahí. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿era algo nuevo lo que Yeshua estaba diciendo? ¿Se estaba inventando Yeshua una nueva ley? No. Os doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. También se amen unos a otros. Ya estaba escrito en la Torá. No te vengarás, no guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya eso estaba establecido. Entonces, Yeshua lo que hace es explicar, amén, ese mandamiento. Él no añade un nuevo mandamiento para que sean 614, porque ya fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino habla de un mandamiento renovado. Uno de los mandamientos es renovado para que sea como nuevo. Lo nuevo que es introducido por el Mesías, la aplicación del mandamiento. No solamente lo explica, es cómo aplicarlo. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo amo al prójimo? No te vengues, no le hagas daño, ¿verdad? No pagues mal por mal. Así se aplica el amar al prójimo. Entonces, lo nuevo que es introducido por el Mesías es la aplicación del mandamiento. No está inventando un mandamiento. Como yo os he amado, Él lo aplicó, demostró. Ahora hágalo así, como yo se los estoy demostrando. Él está dando una nueva vida a un mandamiento antiguo y está dando la aplicación perfecta a ese mandamiento de una nueva manera. El mismo principio se encuentra en Primera de 2, versículos 7 y 8, donde está escrito, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, ¿ve? No os escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo, que desde un principio tenías. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Sin embargo, os escribo un mandamiento renovado, que es verdadero en Mashiach y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y ya alumbra la luz verdadera. Entonces, nada de lo que está escrito en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, como se le conoce popularmente, nada está cambiando a la ley de Dios. Nada. Sino es renovarlo, es como refrescarte. Es como cuando una persona, por ejemplo, estuvo en el colegio y no terminó
no terminó el colegio, no terminó la secundaria o en la universidad dejó la carrera a medias y quiere retomar el estudio, entonces tiene que volver a pasar y a refrescar lo que ya una vez aprendió, ¿cierto? Eso es lo que hace el Brit Hadashah, refrescarnos lo que ya el Eterno había establecido en el Tanakh y enseñarnos la manera correcta de aplicarlo. ¿Ok? Entonces, no se trata de una nueva Torá o un nuevo mandamiento, sino el que los hijos de Israel han tenido desde Sinaí y que han oído desde el principio, desde Bereshit. Cuando el Shaliach Saúl, el apóstol Pablo, habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se puede encontrar en la Torá, sino que otros no lo habían visto con claridad. Que, por ejemplo, lo que estamos estudiando los miércoles de Pablo y la ley, no es que se está inventando algo, sino que no se les había aclarado en la mente y Pablo se los está aclarando a todos. Esta verdad eterna se encuentra en la Torá, pero no había sido revelada antes a los profetas con la misma claridad como ahora, como está escrito en Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6, que dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el proyecto secreto de Mashiach, el cual no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones en la misma medida que ahora fue revelado a sus apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles convertidos por medio del Mashiach son coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo, el de Israel celestial, y copartícipes de la promesa, porque ahora se encuentran en Mashiach Yeshua por medio la recepción de la proclamación del mensaje de la redención. Muchos profetas, incluyendo de Moshe, que habló del Mashiach, que habló de la salvación, porque ya desde Abraham se había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Pero muchos no lo, aunque muchos lo escribieron, le aseguro que muchos profetas murieron sin entender completamente lo que el Eterno les estaba diciendo, porque no había llegado el tiempo de esa nación plena. Nosotros hoy tenemos la bendición, tenemos la oportunidad de haber nacido en esta generación y de comprender lo que muchos no habían comprendido, porque hoy tenemos los dos ámbitos, ¿verdad? Tenemos todo lo que es el Tanakh y el Brit Hadashah, que es la explicación del Tanakh. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, convertidos por medio del Mashiach, que es el Mesías, en vosotros la esperanza de la gloria. La base de estos dos textos se puede encontrar, entre otros lugares, en Bereshit capítulo 12, versículos y 13, que es la promesa que el Eterno le hace a el padre Abraham. Yo te haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre, oiga bien, y tú serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de Adamá, Mispajot, en hebreo, de Adamá, de la tierra. Amén. Como hemos dicho antes, las palabras benditas también puede significar injertadas. ¿Qué? Benditas. Y en ti serán benditas y en ti serán injertadas en tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? La Torá se puede comparar a una habitación oscura que contiene varios muebles. No es posible ver lo que hay
en esa habitación hasta que alguien encienda la luz. Y cuanto más luz haya, más detalles se verán en la habitación. La revelación se asemeja a la luz. Las cosas están allí todo el tiempo, pero no se vieron, sin que hubiera una revelación. Lo mismo sucede con una película de cámara antigua. Antes de ser revelada, no se ven las fotos que estaban allí todo el tiempo desde que fueron tomadas. De la misma manera es con todo el consejo del Eterno. Está escondido en la de Moshe, y las revelaciones posteriores solo han sacado a la luz lo que ya fue depositado allí. Estas revelaciones solo pueden ser dadas por el Espíritu del Eterno, por el Ruach HaKodesh. Así que la Torá de Moshe tiene el nivel de mayor autoridad de las escrituras inspiradas. Ni siquiera el mismo Mesías Yeshua vino a cambiar o añadir algo de lo que Moshe escribió. Sus palabras no cambiaron nada de lo que fue dado por el Eterno mediante Moshe. Yeshua no vino a abrogar, no vino a quitar, no vino a anular, sino dar el verdadero significado y la expresión final a lo que su Padre Celestial tenía en su corazón, darnos los mandamientos mediante Moshe, como está escrito en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. No pase por su mente, dice el maestro, no pase por su mente anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. Versículo 18. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una virgulilla pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot y enseñe así a otros será llamado pequeño en el reino de los Jamaín, el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres a obedecerlos será llamado grande en el reino de los Shamaín, de los cielos. Cuando Yeshua fue confrontado por Hasatán en persona, no le contestó con palabras propias, sino con las palabras de la Torá y específicamente de Devarim, según Mateo 4 del 1 al 11. Si Yeshua como Masías tenía más autoridad que las palabras transmitidas por Moshe, entonces, ¿por qué no le dijo a Satán, vete Satanás, porque yo te lo digo? Porque nuestro Adón es mayor que Moisés. No usó sus propias palabras, sino las de Moshe al enfrentarse con el adversario. Esto nos enseña que la Torá en ningún momento fue desacreditada ni descalificada o puesta en un nivel de autoridad inferior a la revelación posterior a las escrituras por el Señor y Salvador Yeshua. Así que las personas, por ejemplo, que dicen que solamente hay que predicar del Nuevo Testamento, hermano, están totalmente equivocados, están totalmente errados, porque están poniendo por encima las palabras de los apóstoles y del mismo Yeshua que de la Torá, cuando ni Yeshua dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitarla, no he venido a cambiarla, no, yo he venido a cumplirlas, a explicarles, a darle la interpretación correcta, a enseñarles cómo es que se tiene que hacer. ¿Okay? Así que el que pone lo que se llama Nuevo Testamento, entre comillas, porque no es Nuevo Testamento, amén, como superior a las palabras de la Torá dadas por Moisés, o considera que tiene mayor autoridad que el Pentateuco, está dando vueltas al edificio, poniendo el techo como fundamento, creando desorden mental y una confusión teológica. Devarim 1:6. Jehová nuestro Dios nos ha hablado en Horeb
diciendo, bastante tiempo habéis permanecido en este monte. Lo primero que Moshe menciona al tener la oportunidad proféticamente a todo, para hablar proféticamente a todo el pueblo antes de su muerte, es el nombre sagrado. Moshe estaba enamorado de Adonai y es lo primero que sale de su boca en este momento tan crucial en la historia de Israel. Yuhei, nuestro Elohim. Amén. La última palabra del libro de Devarim es la palabra Israel. Esto nos enseña que todo empieza con Elohim y termina con Israel. Si has empezado tu vida espiritual con el Eterno, nunca va a llegar a su perfección si no te unes con Israel. Israel es el gran final de todo el consejo de Hashem. El que no sale de Babilonia y de Roma para ir a Jerusalén, nunca llegará a la perfección de su fe. Querido cristiano que me escucha, si has tenido has nacido de nuevo del Espíritu del Mesías, no perteneces a una religión, llámese cristianismo, llámese como se llame la denominación, sino al Israel celestial. Amén. Sal de Babilonia, que se encuentra en Roma, y vuelve a casa, porque aquellas raíces paganas que hay en el cristianismo, allí no hay futuro. Escápate cuanto antes para que no seas partícipe de sus plagas. Usted sabe, hermano, por ejemplo, en el libro de los Hechos, dice que en Antioquía, en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes. Amén. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 11. ¿Por qué se les llamó cristianos? Entre los seguidores de Yeshua no se llamaban cristianos, porque no existía tal cristianismo. Amén. ¿Por qué razón? Porque la palabra cristiano viene de Christos, del griego Christos. Amén. Porque cuando se vino la persecución en Israel, en Jerusalén, y los creyentes fueron esparcidos, ellos iban predicando de un Mashiach, que es la palabra hebrea para Mesías. Y cuando los de habla griega, los griegos, preguntaban qué significa Mashiach, explican que significa ungido, que eso es Mashiach, ungido. Amén. Uno que ha sido consagrado para una misión. Y ellos también tienen sus ungidos, pero no dicen Mashiach. La palabra ungido en griego es Christos. El problema es que para ellos Christos era Hércules, era Zeus, era Diana de los Efesios, era todos del panteón griego eran Cristos. Y ellos decían Cristos o cristianos en forma de burla. Por eso es que el apóstol Pedro dice, si alguno ha padecido como cristiano, o sea, si se han burlado de usted y le están diciendo cristiano, pues gócesen. Pero no es un título que identifica al cuerpo de Mashiach. Y el problema es que las traducciones al español adoptaron ese término. Y de ahí sale el término cristianos. Pero no deberíamos de decirnos cristianos, porque el Señor no nos convirtió en cristianos, nos injertó a Israel, nos convirtió en israelitas, en hebreos, porque la palabra hebreo significa el que cruzó. ¿A quién se le llamó hebreo por primera vez? A Abraham. ¿Por qué le decían, por qué le decían, por qué le decían Abraham, a hebreo Abraham? Porque él cruzó el Éufrates, el que cruzó. Y en Yeshua nosotros hemos cruzado de muerte a vida, hemos pasado de muerte a vida. Somos hebreos y somos israelitas.
¿Ok? Entonces, en este texto encontramos cuatro pilares fundamentales en este texto, el que leímos anteriormente. Amén. Yuhebajei, nuestro Dios, nos ha hablado en Horeb diciendo: bastante tiempo habéis permanecido en este monte. ¿Ok? En este texto encontramos cuatro pilares fundamentales. Número uno, Yuhebajei. Número dos, el pueblo de Israel, expresado en las palabras nuestro Dios o nuestro Elohim. La Torá, expresando en las palabras nos habló. Nos habló. ¿Cómo nos habló? A través de la Torá. Cuatro, la tierra prometida, expresado en las palabras bastante habéis permanecido en este monte. Volveos y partid e id. He puesto la tierra delante de vosotros. Hasta el versículo 6 y 8. Si se elimina alguno de estos cuatro pilares, se cae todo el plan del Eterno. Yuhei-Bajei, número uno, Yuhei-Bajei no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel, sin establecer la Torá para el mundo y sin entregar la tierra de Canaán a Israel. ¿Ok? El pueblo de Israel no puede existir sin Yuhei-Bajei, sin la Torá y sin la tierra prometida. Por eso es que vemos hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy. Hoy, antes de entrar en Shabbat, Israel, o en el Shabbat para Israel, estaban siendo bombardeados otra vez. Ahora que casi todos los Shabbat están bombardeando, mandando misiles, misiles, misiles. ¿Qué pelean esta gente? Quieren destruir a Israel. Y por eso es que Israel se mantiene firme en la tierra que el Señor le dio. Y tiene que conquistar el resto de la tierra que Dios le dio. Porque han ido cediendo espacio. Entonces, el pueblo de Israel no puede existir sin Yuhei-Bajei, sin la Torá y sin la tierra prometida. La Torá no puede existir sin Yuhei-Bajei, sin Israel y sin la tierra prometida. La tierra de Israel no puede florecer sin Yuhei-Bajei, sin el pueblo escogido y sin la Torá. Sobre estos cuatro pilares se fundamenta todo el consejo del Eterno para toda la historia. El Todopoderoso tiene su plan y lo cumplirá, como está escrito en Isaías 14:24. ¿Qué dice Isaías 14:24? Yeshayahu. Adonai Yuhei-Bajei Elohim Sebaot. Dios de los ejércitos, es Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos. Ha dicho: así como lo dije, así ocurrirá. Así como lo he planeado, así será. En el versículo 11 de Isaías 46 dice que de lo amo al ave de rapiña, de una tierra lejana al varón de mi propósito. Yo hablé, eso hará que suceda. Lo que me he propuesto, eso haré. Mashiach Yeshua es la expresión de estos cuatro pilares. Él es la manifestación plena que Hashem puede dar a través de un hombre en el mundo creado, como está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 19. Dice, Colosenses 1, 15 y 19. Él es la imagen visible de el Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en él, el Padre, ha querido habitar en toda su plenitud. En Hebreos capítulo 1:3 dice, en la primera parte, pero vamos a leerlo todo, dice, Él es el esplendor de su presencia manifestada y la imagen de su ser. Y la imagen de su ser. Y sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Él y su persona misma ha hecho la purificación de nuestros pecados y se ha establecido como la diestra de la grandeza en todos los lugares.
Amén. Yeshua, Yeshua Hamashiach es bien la encarnación del pueblo de Israel, como está escrito en Éxodo 4:22. Entonces dirás a Faraón, Adonai Yuhebajé, dice, Israel es mi hijo primogénito. Y en Oseas 11:1 dice, cuando él era niño, yo lo amaba, y de mi rayín llamé a sus hijos. En capítulo 2, Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, versículo 14. Entonces Joseph se levantó e hizo que le había dicho, perdón, entonces Joseph se levantó e hizo lo que le había dicho el mensajero al niño y a su madre y se fue a Misrayim. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes para cumplir lo que habló Yuhebajei por medio del profeta que dijo, de Misrayim llamé a mi hijo. De Misrayim llamé a mi hijo. Se tiene que cumplir todo, amados hermanos. Todo se tiene que cumplir. Y Yeshua es el cumplimiento de esa Torá. Yeshua es también la Torá viviente, como está escrito en Juan 1:1 y versículo 14. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el poderoso, y el verbo era poderoso. Verso 14, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y verdad. Moré Rico en estos días enseñó sobre este tema del unigénito, ¿verdad? Espero que lo hayan visto. Miércoles de estos fue. Unigénito único en su género. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquel que fue desde el principio, nosotros le hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos palpado con nuestras manos y declaramos que Él es la palabra de vida, o sea, la Torah viviente, porque Él es la vida, porque Él, que es la vida, se manifestó y lo hemos visto y damos testimonio y lo anunciamos a ustedes. La vida eterna estaba con el Padre, se apareció entre nosotros. Yeshua está unido con la tierra de Israel de varias maneras. El hombre fue formado del polvo de la tierra de Israel. Por lo tanto, todos los descendientes de Adán y Eva están sacados físicamente de esa tierra. De ese modo, el cuerpo de Yeshua, como hijo de Adán, está conectado con el suelo de Israel. En segundo lugar, Yeshua nunca salió de la tierra de Israel durante los 3 años y medio de su ministerio. La región de Tiro también pertenece a la tierra de Israel. En tercer lugar, Yeshua volverá a la tierra de Israel para gobernar desde allí sobre el resto del mundo. Devarim 1:10. Yuhebajei, nuestro Dios, os ha multiplicado, y aquí hoy sois como la multitud de las estrellas de los cielos. Se cumplió la promesa de Abraham en Bereshit, capítulo 13, 16 y capítulo 15, verso 5, que dice, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. Si puedes contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Génesis 15:5. Y lo sacó fuera y le dijo, observa ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. El polvo representa a los hijos naturales. Oiga bien, ¿qué representa el polvo? Porque el Señor le habla de dos maneras diferentes. Le habla del polvo de la tierra y le habla de las estrellas de los cielos. El polvo representa a los hijos naturales, físicos de Abraham, y las estrellas representan sus hijos celestiales o espirituales. ¿Ok? Entre esos espirituales estamos usted y yo, porque usted y yo no nacimos, no somos descendientes directos
de israelitas físicos de Abraham, pero sí somos hijos espirituales a través de Yeshua, que fuimos adoptados, ¿ok? Entonces, por eso habla del polvo y habla de las estrellas. Deuteronomios 1:11. Yo Jehová, Dios de vuestros padres, os aumente 1000 veces más de lo que os sois, de lo que sois, y os bendiga tal como os ha hablado. En este momento habían unos 600,000 varones de guerra, lo cual corresponde a una población de más de 2 millones. 1000 veces más serían más de 2,000 millones, es decir, más de la cuarta parte de la población mundial actual. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía que que las estrellas, hijos celestiales de Abraham, sean tantos ahora en este tiempo? No somos una minoría, sino el principio de la mayoría. Hay otros textos que pueden ser entendidas de manera que la mayoría de la población mundial será salva y entrará en Israel como estrellas, como hijos de Abraham. Amén. Y ahí le dejo esta fila de citas bíblicas para que usted las escudriñe en casa. Si quiere sacarle una foto y las puede estudiar en casa, hágalo. Tómele un pantallazo. Amén. Que la población, población mundial, injertados, seremos parte de esa salvación. Amén. Ok. Segunda Liyá de Barín 1:13. Dame de vuestra parte varones sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, a quienes yo ponga por caudillos vuestros, por líderes. Varones sabios fueron puestos por jefes sobre Israel. Vamos a ver. Moshe exige 4 requisitos para poder ser juez. Los 4 requisitos son: número 1, tienen que ser hombres, o sea, varones. En hebreo es ish. ¿Cómo se dice hombre o varón en hebreo? Ish. Amén. Lo encontramos en el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia con el H376. La halajá hebrea, según el Shulchan Aruch, ¿ok? Dice, no permite que una mujer actúe como juez. Amén. Porque él estableció que fueran hombres. Débora fue una excepción por no haber hombres. Recordemos, porque ahorita alguien me va a decir, o alguien va a salir por ahí diciendo, que porque hay jueces mujeres en las naciones. Bueno, o en Israel mismo. Bueno, número uno, Israel ahorita porque no está en teocracia. Y número dos, porque esta ley daba a lo que es el Sanedrín, a los jueces de Israel en aquel momento. Establecido en su momento. ¿Por qué Débora fue una excepción? Porque no había hombres en aquel momento. Recuerde que en el libro de los jueces, si usted se lee el libro de los jueces, usted va a encontrar una frase muy recurrente en cada una de las historias o en cada uno de los capítulos. Decía, cada vez que pasaba un juez, Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y cada quien hacía lo que bien le parecía, o sea, lo que le daba la gana. Pero siempre el Señor tenía un remanente ahí. En ese momento, Débora fungió como una juez. 2, tiene que ser sabio. Tiene que ser sabio. No puede ser cualquiera. La palabra sabio en hebreo es jajam. De ahí viene la palabra jajamín, sabios. ¿Ok? Según el hebreo, en el diccionario hebreo, con el H2450. Y esta palabra jajam significa sabio, inteligente, ingenioso. ¿Ya? La sabiduría que según el rabino Hirsch, en su libro Bereshit, en página 759, él explica que está relacionada con la palabra Agán, que tiene que ver con una
Esto quiere decir que es la capacidad intelectual para captar, entender y retener verdades y entender la naturaleza y el propósito de cada cosa. En este caso se refiere a personas conocedoras de la Torá. Sabiduría. Amén. Sabiduría. La palabra sabiduría en el hebreo es chokmah. Chokmah. Y es conocimiento acumulado. Cada vez y yo estudiamos la Torá, amados hermanos, estamos adquiriendo Jotma, adquiriendo sabiduría. Amén. Sabiduría. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando, hermanito? Sí. Alguien que me diga, ¿ok? Bueno. Sí, amén, Roy. Amén, amén, Roy. Ah, ok, perfecto, perfecto. Bien, entonces cada vez que usted y yo estudiamos las Sagradas Escrituras, se adquiere Jotma, pero no es una sabiduría cualquiera, es la sabiduría que a través del conocimiento acumulado de las Sagradas Escrituras. Eso es un jajamín en Israel, un jajamín, cuando habla de jajamín o los sabios de Israel. Son gente que son, hermanos, con un conocimiento acumulado de las Sagradas Escrituras. Usted quiere ser sabio. Usted no puede ser sabio si no estudia Torah, si no estudiamos, si no nos esforzamos. No es simplemente aquí 1 hora, 2 horas que estudiamos. No, es constante. Yo aquí vivo con mi madre. Usted le pregunta a mi mamá cuánto tiempo pasa el hermano William sentado estudiando, desde que amanezco hasta que anochezco, que me dan 2, 3 de la mañana estudiando, preparando estos materiales, preparando Pablo y la ley, preparando material para formación ministerial, preparando las enseñanzas de la Torá, de la Parashá, estudiando, leyendo, capacitándome, estudiando. Yo estudio, hermano, estudio no solamente lo que yo hago aquí. Estudio con el hermano Rafi, estudio con el More Rico, estudio con el hermano Juan Suaste, estoy constantemente. Porque quiero tener la sabiduría, no para llenarnos de un ego de que cómo conoce Biblia, ni para andar humillando a nadie. No, es que mi anhelo, mi deseo es conocer la palabra de Dios para poder enseñar correctamente. No es aquello, hermano, de que como se hacía en el sistema religioso, que usted llega y usted ve muchos pastores en la Biblia, con la Biblia sentado ahí en la banca de la iglesia, buscando a ver el Tim Marín de 2 pingües. Ay, voy a predicar de aquí voy a hablar. Eso es una falta de respeto, tanto para el Eterno que lo llamó a Dios, como para el pueblo que se sienta a escuchar a un hombre que no ha estudiado, que no se ha preparado, que no tiene sabiduría, y por eso salen con cada, perdón la palabra, estupidez y locura. Y la gente que no estudia tampoco, que no escudriña, aplauden, amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, para ser un juez en Israel, un líder en Israel, tiene que ser hombre, tiene que ser sabio, amén, inteligente, tener sabiduría, tiene que ser entendido. Número 3, tiene que ser entendido de la palabra hebrea beín, beín, y significa apto, atento, buscar, caso, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir,
inteligencia, maestro, mirar, observar, prestar atención, prudente, respetar, saber, sentir. Todo eso encierra la palabra entendido de Beín. Por eso, por ejemplo, que no lo tengo aquí, pero por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no pongas a un neófito en el ministerio. No pongas a un neófito. Eso se lo dijo a Timoteo. Vamos a buscarlo rápidamente. ¿Ok? Primera de Timoteo. Vamos a buscar la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo, capítulo 3. ¿Ok? Capítulo 3. Hay un versículo en particular, pero le voy a leer acá eh, del versículo 3 en adelante. Estas Biblias ponen un título. Aquí le ponen un encabezado: advertencia contra los falsos maestros. Está bien. Versículo 3. Primera de Timoteo 1:3. Perdón, Primera de Timoteo es capítulo 3. Es capítulo 3. Déjeme. Capítulo 3. Vamos a ver del versículo. Vamos a ver qué dice acá. Capítulo 3. Ok. Requisitos para los obispos, que vienen siendo los líderes de la congregación. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, que es un supervisor, un maestro, entre otras cosas, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, irreprochable, marido de una sola mujer. ¿Por qué dice marido de una sola mujer? Que eso es un texto también que lo han malinterpretado muchos. Bueno, porque en la época muchos utilizaban la poligamia, que tenían más de una mujer. Bueno, para un líder de Dios no puedes tener dos, tres mujeres. Tienes que ser marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Apto para enseñar. Si una persona no estudia, no es apto para enseñar. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Otra versión dice de ganancias deshonestas, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser recién convertido. Otra versión dice neófito. Un neófito es eso, un principiante, un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. No debe gozar también, o debe gozar también de buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo y en el lazo del diablo. Entonces, tiene que ser una persona apto para enseñar, que tenga el conocimiento, que tenga la sabiduría, que tenga el conocimiento. Si usted analiza este pasaje, es exactamente el requisito que se está utilizando para los hombres líderes en Israel. ¿Ok? Tiene que ser entendido. ¿Ok? El entendimiento es la capacidad de discernir y separar entre una idea y otra y sacar nuevas conclusiones. En este caso, tiene que saber sacar conclusiones correctas de los hechos que están delante de ellos. Amén. Biná, entendimiento, es conocimiento teorético. 4. Tiene que ser conocido. Conocido en hebreo es yadá. Por su tribu, el concepto hebreo de conocer tiene más que ver con una relación y experiencia que con acumulación de pensamientos. Amén. Entonces, el conocimiento se obtiene por medio de un acto de preocupación, dedicación
simpatía o afecto por alguien, ¿ok? Quiere decir lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo acá, que tiene que gozar de una buena reputación. O sea, que el testimonio de esa persona, porque puede tener mucho conocimiento, puede tener mucha sabiduría, puede tener acumulación de muchas cosas, pero si tiene un mal testimonio, no sirve. No sirve. Un hombre que maltrata a su esposa, que maltrata a sus hijos, o que tiene mala reputación entre el vecindario, que le debe a Raimundo y a todo el mundo, que se pelea con todo el mundo. No sirve, no sirve. Sí, pero ha estudiado, tiene títulos ha estudiado en X instituto bíblico, tiene licenciatura en demonología, en angelología, en divinidades, es un teólogo reconocido. Sí, pero si su testimonio está por los suelos, no sirve. Tiene que ser conocido por su tribu. Tiene que tener buen testimonio con la gente que lo rodea. Ok. No, sí, sabe mucho, pero no, es que la reputación de esta persona, es que le debe a Raimundo y a todo el mundo. No, que sí dicen que se pega unos pleitos en la casa con su mujer y vienen ahí bravos de camino y cuando van llegando a la iglesia es cuando viene y le agarra la mano a la mujer para que todo el mundo vea que vienen contentos. Eso es un mal testimonio. No sirve un líder así. No sirve un pastor así. No sirve un predicador así. Entonces, los líderes principales dan luego, perdón, aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos por el pueblo y luego instalados por el liderazgo. Este es el proceso correcto a la hora de instalar un liderazgo. El pueblo ve y sabe por experiencia quiénes están capacitados para ser líderes. Los líderes principales dan luego su aprobación a la elección del pueblo, como también vemos en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7. Hechos 6 del 1 al 7. En aquellos días cuando se estaban multiplicando el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los yehuditas, de los judíos helenistas, contra los judíos hebreos. Estos judíos helenistas son judíos que hablaban en griego, porque eran judíos que vivían en otros lugares, ¿ok? De habla griega. Y los judíos de habla hebrea. Decían que a sus viudas las descuidaban en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles, después de convocar a todo el grupo de los discípulos, dijeron, no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas. Estaba pasando un problema. La gente se estaba convirtiendo. Pero aquellos que hablaban en griego decían, es que a nuestras viudas, esta parte de nuestra congregación se está descuidando. Los apóstoles decían, no está bien que nosotros tengamos que dejar de estar estudiando la palabra y estar predicando la palabra para atender a las mesas, a darle de comer a las viudas y a los huérfanos. Escojan entre ustedes líderes para que hagan este trabajo. Nosotros no lo podemos hacer porque nos vamos a descuidar de lo que nos ha tocado a nosotros, que es estudiar y predicar la palabra. Entonces, así que hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Y estos eran diáconos, servidores a las mesas, hombres de buena reputación, llenos de espíritu de sabiduría. Amén. De sabiduría, para que los encarguemos de esta tarea. Nosotros seguiremos ocupándonos en la oración y en el servicio de la palabra, o sea, de la predicación. La propuesta agradó a toda la multitud y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu de santidad, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, un griego. Los presentaron delante de los enviados de los apóstoles y ellos después de orar les impusieron las manos. El mensaje de Yahweh siguió creciendo y se multiplicó extraordinariamente en Jerusalén el número de los creyentes y una gran multitud de sacerdotes se iba haciendo obediente a la fe. Entonces aquí vemos que el pueblo escogió gente con mucha sabiduría y llenos del Espíritu de Dios. En esta ocasión había una necesidad similar a la que hubo en el desierto. Los mismos requisitos son listados para los que iban a trabajar en la distribución
y economía entre los pobres, amén, de la comunidad. Hombres, ish, buena reputación, yadá, buen testimonio, lleno del espíritu, lo que produce entendimiento y capacitación creativa, vein, y lleno de sabiduría, ¿verdad? Los jajamín. El suegro de Moisés, Yetro, propuso otras 4 cualidades, según Éxodo 18, 21, donde está escrito, dice, además escogerás de entre ellos, entre todo el pueblo, hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. 4, y los pondrás sobre el pueblo como jefes.